Hoy a la mañana estaba viendo informes, escuchando noticias, leyendo un poco, tratando de entender qué es lo que nos pasa. ¿Viste cuando tenés la cabeza con todo mezclado, con un shake, como dirían los yankees? Y te pones a pensar, pandemia, y sí, fue una pandemia que llegó sin manuales. El tema es que estamos en una época y en un año de mucha política. La pandemia llegó al mundo sin instructivos, como yo les decía. Y nos sumimos en un caos mental terrible. ¿Por qué? Porque no sabemos para dónde correr, o sea, fue un mundo nuevo. Recuerdo cuando esto empezó, habíamos tenido una situación familiar de una operación y cuando salen del hospital era un mundo totalmente distinto al cual habían entrado. Pero ¿qué es lo que siempre se recomienda cuando uno está enredado y como todos tenemos la cabeza medio atrapaleada, como dirían los brasileros? Paremos la pelota y miremos alrededor a ver qué hacemos. Pero es un alto, ¿viste? Es decir, organicémonos. Digamos, veamos distintos pantallazos. El gobierno tiene un descontrol económico y están más preocupados por el resultado de las elecciones que de las medidas a tomar en la economía actual. A esto súmale que en las últimas encuestas del gobierno nacional le dieron un porcentaje a favor del 30% y un porcentaje en contra del 50%. Oscilan del 27 al 54, del 32 al 52, pero saquemos un promedio de 30 contra 50. Número que ha alterado al Ejecutivo y a todo el grupo en forma bastante exponencial. ¿Qué sucedió? Una de las falencias más graves es la inflación. ¿Y qué pasa con el INDEC? Resulta ser que el INDEC se convirtió en un problema para el gobierno más que en una fuente de información y estadísticas. Marcos Labaña, que es un técnico sin tachas hasta ahora, tiene a cargo esta institución. Realmente goza de muy buen nombre y ha presentado informes mensuales que complican la imagen del gobierno nacional. Y cuando informaron inflación de marzo en un 4,8, fue, digamos, una debacle importante, máxime que Cristina tenía las intenciones de que tuviéramos un 9% en todo el año. A partir de ese momento la posición de Labaña empezó a tambalearse. Y en la actualidad hay fuertes rumores de que no va a durar mucho más en el puesto. Tomemos en cuenta que el Presi no tiene todo el poder, dato que no es novedad, y está regido en gran parte por el Instituto Patria. Pero si hacemos memoria y recordemos la época cuando Moreno tomó el INDEC, ¿se acuerdan de Guillermo Moreno? Que entonces él estaba alineado totalmente con Cristina. Y cómo Moreno manipuló los números de la inflación, de lo cual después hizo apología. ¿Qué es lo que decía? Que incluso le había hecho ganar plata, había favorecido al país, engañando a todo el mundo con los números de la inflación del INDEC. Es más, lo que llevó a cabo parte de grandes grupos empresarios de afuera, de iniciar juicios, los cuales perdimos todos. Perdimos todos por ese tema. Pero como les digo, esto te tiende a dar preocupación. Ahora, por más que nos quisieran vender el buzón de que no tenemos inflación, lo vemos a diario, lo vemos en los mostradores, en las góndolas de los supermercados, lo ves en internet cuando vos querés comprar algo. La inflación existe y es imposible de tapar, lo ves cuando la billetera cada vez está más flaca y cada vez el fin de mes está más lejos. Cuando tenés la sensación que tenemos meses de 60 días, no de 30. Es difícil transcurrir el mes y que te quieran decir que no existe la inflación o que no hay. Por más que venga un técnico a decirte es del 1%, por más militante que sea, no le va a creer nadie. Pero si los números no dan, ¿qué es lo que tratan de hacer? Posterguemos las elecciones. Creemos un mundo singular. Y cuando estén atrasando las elecciones, nos encontramos con ¿qué? Con que van a lograr dibujar un poco los números, con que va a haber mucha mayor cantidad de gente vacunada, lo cual va a dar más tranquilidad a la población y muchos le van a agradecer a San Alberto por la vacunación.
Y además de eso, tenemos que tomar en cuenta que vamos a estar con menos restricciones, lo cual genera una temperatura muy singular a la hora de hablar del gobierno por parte de nosotros. El tema de La Baña haciendo bien los deberes, los voy a comparar con otro ejemplo, como para hacer un vuelo rápido. Tomemos el antecedente de la renuncia de Leonardo Flores como director de la TV Pública. ¿Saben cuánto duró Flores como director de la TV Pública? No llegó a la semana. ¿Y saben por qué lo despiden de la TV Pública, Flores? Resulta ser que en el 2016 era gerente de programación de un canal, del canal 41 de Miami, para ser precisos. E hizo un documental antichavista de cómo violaban los derechos humanos en Venezuela. Es más, ganó un Emmy Award en el 2016 con ese documental. O sea que calificado está para ese cargo. Pero por ese trabajo que hizo en aquel momento cuando estaba trabajando en Miami, fue sacado del cargo porque atacaba a la querida Venezuela. Obviamente, orden que vino del Instituto Patria. Tema que mete dudas respecto a los dirigentes que tenemos en los distintos cargos, que yo me pregunto, ¿hasta qué punto logran ser efectivos y neutrales? Si no sabes con ciencia cierta qué pasa, los ánimos empiezan a caldearse. Uno se pone nervioso cuando no sabe qué es lo que está pasando. Y como nunca falta la Argentina, cuando vos te pones nervioso, ¿a dónde apuntás? Al dólar. ¿Viste? Sabés que lo poco que podés tener lo vas a resguardar ahí, el único puerto seguro. Y el dólar empezó a subir. Ahora yo te pregunto, ¿vos te animarías a invertir en la Argentina? ¿A vos que estás escuchando, te animarías? Por más que el ministro Guzmán diga que las estadísticas y las encuestas son lo que están empezando a desbalancearle el trabajo que está haciendo, me parece que nadie está en condiciones de pensar en invertir. Y cuando el dólar empieza a moverse es como una corriente de agua que va creciendo, pero si bien hay muchas causales de la corrida, que no vamos a entrar en detalle ahora con el resultado de este mismo, nosotros somos el último eslabón y el que paga las consecuencias, lamentablemente. ¿Y dónde se ven estas consecuencias? En la actividad privada. Los restaurantes cierran, los hoteles cierran, son los que primero están pagando los platos rotos de esta situación que estamos viviendo, y lamentablemente ahora con los cierres y cierres más temprano, que son medidas que lamentablemente hay que tomar para preservar, están sufriendo como primera línea de batalla. Todas las empresas que no pueden costear sus costos por falta de venta, los altos impuestos y los gastos fijos son impagables. ¿Vos invertirías? Te vuelvo a preguntar. Estamos ante un gobierno que poco interés muestra por el trabajador, por los cuentapropistas. ¿No se dan cuenta que cuando los que estamos aportando al final de la cadena no podamos hacerlo más, ¿de dónde van a costear los planes que dan para clientelismo político? Y mientras tanto seguimos poniendo el lomo, haciendo magia para llegar a fin de mes. Y te lo digo a vos te lo digo, que estás del otro de la radio, al lado de la radio, en un auto, en un taxi. Vos que saliste a laburar temprano, a la oficina, a abrir tu comercio, con frío y una esperanza tan apaleada. Pero no bajás la guardia por más ganas que tengas de parar, por más ganas que se te haga ese nudo en el estómago, ese nudo en la boca del estómago, preguntándote qué vas a hacer más adelante. Y que no te falten ganas de llorar cuando estás solo. Vos, que no sabés si es tu culpa o de las medidas de los que gobiernan. O, sin la pandemia que nos complicó, ¿sería otra la realidad? Es algo que nunca vamos a saber. Sigamos remando, les digo a todos, por nosotros, por los nuestros, por los que mantenemos la esperanza de que todo va a pasar algún día. Ahí vamos a estar para verlo. Estaremos aquí o donde el destino nos haya llevado a vivir.